¿Cómo va la familia Mateo y Lizana? ¿Todo bien por ahí? Una aventura nueva. Hoy empezamos en un lugar que se llama Chetumal, que dicen que es el inicio de México, o el final. O el final. Para nosotros el final. La cosa es que tenemos que agarrar uno de estos autobuses que están viendo acá, que parecen escolares, porque nos queremos ir a un país vecino acá fronterizo con México. Acá están los autobuses que vamos a agarrar. De 3 colores hay, rosa, amarillo y blanco. Hello my friend, we are going to Belice. I pay the ticket for you? In the bus. In the bus? Yeah. Alright. I'm doing my vlog for my YouTube channel. Yeah. Nice to meet you, bro. Man, it's all right. Bueno, ya estamos empezando a conocer la gente. Sorry to ask you, how much is the ticket? $20. Do you accept pesos Mexicans? Yeah. In pesos Mexicans, how much? I'm not sure. They can't knock that. Ah, yes. Ah, ok, mi amigo. Bueno, tenemos suerte que el chofer es de El Salvador y nos conoce y es seguidor del canal. ¿Cuánto cuesta el ticket para Ciudad de Belice? Sí. $20 beliceños. En pesos mexicanos. Pesos beliceños mexicanos. Ahorita te voy a decir como... Porque no tengo 200 pesos. ¿200 pesos? Ah. Los dos serían 400. 400. ¿Te paga usted o...? Cuando yo voy a entrar adentro. Gracias, mi amigo. Dios que nos bendiga. Se paga acá adentro, bus, $20 por persona, te llega hasta la ciudad de Belice. La ciudad de Belice no es la capital de Belice, pero es la ciudad más importante, la ciudad financiera. Ya fue la capital una vez, pero vino un huracán y destruyó toda la ciudad, entonces corrieron la capital para Belmonte. Bien, vamos a arrancar. Tuvimos una suerte, Lizana, que llegamos y ya teníamos el bus esperándonos, ¿viste? ¿Viste? Y un seguidor del canal como que nos conocía, que vive en Belice. Que sí, todo. Una bienvenida. Una bienvenida. Ahí vamos. ¿Cómo va el viaje, mi amor? ¿Bien? Calor. Calor, ¿no? Hace un poquito de calor porque no tiene aire acondicionado, pero cuando acelera entra viento y refresca un poco. Miren ahí el bus. No va tan lleno. Creo que tenemos como aproximadamente 1 hora de viaje hasta la frontera, donde vamos a tener que hacer todo el papeleo. El bus va a pasar hacia Belice, nos esperan y ahí subimos otra vez y arrancamos. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Ulises. Ulises. Ulises ya es nuestro amigo de El Salvador, vive en Belice ya hace muchos años, trabaja acá en la empresa de transporte y nos está explicando que justamente acá lo que están viendo es la construcción de las vías del Tren Maya. ¿Que van desde dónde, Ulises? ¿Me decía? Desde parte de México hasta todo Cancún, toda la Ribera Maya. ¿Va a llegar hasta Belice o no? No, solo todo lo que es la Ribera Maya, Mérida, Yucatán, Cancún, todo eso parte, todo. Mire, acá se ve la obra, está quedando el proyecto más importante que he hecho el Obrador. Mi amor, nosotros tenemos que agarrar ese tren un día. Pensé que ya abrió. Tal vez ya abrió algún trayecto, pero no todo, porque esto sigue, ¿ves? El famoso tren de la Riviera Maya. Bueno, ahora nos vamos a bajar, lo vamos a seguir a Ulises que nos va a ayudar. Tenemos que hacer salida de México primero y después el próximo paso es dar entrada en la frontera de Belice. En este momento nos encontramos en lo que es la frontera, donde se dividen los dos países, pero de la parte de México ahora. Así que acá estamos con pasaporte, Lizana también, y vamos a hacer los trámites. Lizana, ¿cuántas veces te dije lo importante que es viajar con una VPN? De la forma que lo venimos haciendo ya hace casi 2 años y medio. Todos los días, mi amor. ¿Y cuál es la VPN que siempre te digo que tenés que usar? Surfshark VPN. Muy bien. ¿Pero qué es? ¿Qué es una VPN? Es muy simple, es una red privada virtual que te va a permitirte conectar remotamente a cualquier país del mundo para que obtengas un montón de beneficios sin salir del confort de tu casa. ¿Pero qué beneficios, mi amor? Hay un montón de beneficios que una VPN tiene, pero para mí los más importantes son poder protegerte en cuanto navegás, por ejemplo, en un Wi-Fi público de un aeropuerto o de un café, poder conseguir promociones que no están disponibles en tu país, pero sí en otros. Por ejemplo, conseguir tickets aéreos más baratos,
alquilar un auto para dar unas vueltas por donde sea que vas de vacaciones, o el hotel a donde te vas a hospedar. Todo eso lo puedes conseguir con mejores precios ya que estás conectado en otro país. Y lo mejor de todo todavía no te lo contamos. Con el código MIL o el código QR aquí en la pantalla consiguen 4 meses extras. Así que aprovechen ahora mismo, les dejamos el enlace o el código aquí. Bueno, a partir de ahora cruzando el puente ya estamos entrando en Belice. Ahora vamos a tener que hacer la parte de la inmigración de este lado. Solo estamos con una preocupación con Lisana porque nos acabamos de enterar que hay que pagar como $35, creo que es la visa, para entrar. Y estamos preocupados porque nos estamos quedando sin efectivo. Así que vamos a ver ahora cómo lo resolvimos. Porque los que vieron el último video saben que perdimos las 2 tarjetas de débito. Pero conseguimos por suerte una que nos va a ayudar ahora. Y vamos a ver si, bueno, si aceptan tarjeta o no. Porque si no, no sé qué va a pasar. Ya veo que nos tenemos que volver. Ahí veremos. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Todos los carteles ahora empiezan a aparecer en inglés. Ya llegamos a la frontera, mi amor. Se puso más caliente todavía. Se puso más caliente, miren. Ahí está la bandera de Belice flameando. Y acá el paso fronterizo. Vamos a ver ahora qué es lo que tenemos que hacer. Ojalá que salga todo bien porque no me gustaría volverme, la verdad. No sé por qué se me vino a la cabeza Gibraltar. Ah, ¿No? un poco. Un poco, ¿no? Está el control. Y ahí vamos hacia adentro. Acá ya no voy a poder más filmar porque es prohibido filmar. Bueno, entramos a Belice, qué emoción. No te hablan más en español, como decía acá Ulises. Vos entras acá y ya te cambian el idioma automáticamente. Everything is in English. ¿Viste? Everything no, pero es criollo inglés, ¿no es cierto, Ulises? Las dos cosas. Las dos cosas. Y inglés americano. Inglés americano. English and Creole, Creole. Criol. ¿Vos hablas en criollo, Ulises? Las dos cosas. Wow. Bueno, ya vamos. Me siento aliviado ahora. ¿Y vos, mi amor? Hay que pagar en la salida, por suerte. Pagan la salida. Y algo que aprendimos hoy. Cuando salís vía terrestre de México, tenés que pagar los impuestos. ¿Por qué solo terrestre? Porque cuando vas en avión ya te lo cobra la compañía aérea. Pero cuando salís por autobús, por vehículo propio, los pagás vos. Y nos costó 700 pesos por persona, lo equivalente a $35. Lo mismo nos va a pasar acá. Cuando salgamos de Belice, vamos a tener que pagar $35 cada uno. Así que hay que tenerlo en cuenta porque a veces no aceptan tarjetas, solo dinero. Una cosa nueva aprendimos hoy con Lisana, ¿no es cierto, mi amor? Allá vamos, Belice City. ¿A dónde vamos, Ulises, ahora? Que me sacó del autobús, Ulises. Ahorita en este momento estamos yendo a la tienda de un chino. Pues la mayoría de tiendas acá en Belice son chinos. Todos son chinos, los supermercados, todo. Sí, la mayoría. ¿Y qué me vas a hacer probar? Cerveza Beliquín. Mirá, te voy a decir algo, Ulises. Hace 4 meses que no tomo una gota de cerveza, pero hoy voy a quebrar la regla para prestigiarte, para probar. Sí. Porque Ulises hace 22 años que vive acá, entonces no le puedo decir que no. ¿Acá es la tienda? Sí, acá. Ah, bueno, vamos. Vamos al súper entonces. ¿Qué agarro? Y un agua para... ¿Esta querés que probemos? Verde, sí, verde. Esta. Belice, mirá. Beliquín. Vamos a ver qué tal. Está bien helada. Y un agua. Acá está. Vamos a probar la cerveza de Belice. Se llama Beliquín. 4 meses sin tomar una gota de cerveza, Lisana, y hoy quebré esa regla. ¿Y te gusta todavía? Es una vieja costumbre que nunca se va. Es muy rica, che. Tiene mucho gusto a malta. Fuerte. Un brindis, directo de Belice. Gracias. Un gusto. Gracias, Ulises. Nos vemos, llegamos. Oh. Fue el viaje más largo de nuestras vidas, creo. Mateo, no siento la cola. Yo tampoco. Son las 5:40 de la tarde y comimos a las 8 de la mañana. No, vamos a comer.
acá está el hotel donde nos vamos a quedar. Se llama Easy Inn. Ay, Dios mío. No siento más las piernas, che. Oh. Bueno, gracias a Dios llegamos al hotel. Acá estamos instalados. Todo parece muy normal, como en cualquier país. No hay nada muy diferente de los hoteles que ya hemos parado con Lisana. Sacando que la recepcionista habla en inglés nomás. Acá tenemos el baño. Un bañito estándar. Y acá la duchita. Ahora tenemos que buscar una forma de ver si podemos sacar dinero, ir a comer y bueno, mañana salir a recorrer un poco este país a ver qué nos presenta de interesante. ¿Vos, Lisana, estás viva? No. No estás viva, Lisana. Mañana estoy. Lisana no puede más ni hablar. Así que nos vemos en un parciño de horas. Si Deus quiser. Bueno, gente, son las 11 de la mañana, nos acabamos de despertar. ¿Cómo dormiste, bebé? Más o menos. Hubo unos relámpagos a la noche que me despertaron. Y vamos a intentar ver si podemos agarrar ese autobús para empezar el recorrido por la ciudad de Belice. A ver si se para acá con el dedito o no. No se para, sí. No paró, no estaba trabajando, estaba nomás yendo a guardar, no sé. Y vamos a empezar a dar una vuelta acá por la ciudad, conocerla. Vamos a ir a comer también porque todavía no desayunamos, nos levantamos re tarde. Y espero nomás que no nos agarre la tormenta, porque se están viniendo unas nubes bien negras ahí, mirá. Anoche cayó una lluvia impresionante. Así que vamos a ver cómo llegamos hasta la ciudad de Belice, hasta el centro. Hasta ahora no conseguimos ningún transporte para ir hasta el centro de la ciudad. Pero ya que estamos, vamos aprovechando viendo cómo es un poco la ciudad a su alrededor, cómo son las casas, las edificaciones, los autos, la gente. Y la verdad es bien diferente de los países de Latinoamérica que ya visitamos. Porque nos tenemos que acordar que estamos en un país de Centroamérica, pero no se parece nada a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, la verdad. Empezando primero que todo, los carteles, toda la comunicación del país está escrito en inglés. Y es el único país de Centroamérica que el idioma oficial es el inglés. Todo es tipo Belize Mills Limited, Belize Sons, Belize no sé qué. Pero... Oh. ¿Paró o no? Uy, paró. Conseguimos. Hello, sir. Are you going to the city center? Thank you. Conseguimos, Lisana. Otra vez en el bus. Al pedo que lo conseguimos. Sí. Escuché un ruido y dije, ¿será? Ya grabaste el sonido del autobús en la memoria. Bueno, ahora sí nos vamos para el centro. Bueno, todo el mundo se bajó acá y nosotros también nos bajamos con la gente junto, que es un mercado de frutas, Pero es verduras, un terminal de bus también. pero también es una terminal de autobuses donde podemos ya averiguar también cómo vamos a hacer para volvernos. Pero fíjense que acá hay frutas, verduras, hay gran variedad de alimentos, un poco de todo, que lo deben traer todo fresco seguramente. No sé si de acá o de Centroamérica, a pesar que Belice es un país muy agricultor. Tiene bastante comida, tiene bastante agricultura, especialmente la caña de azúcar, así que probablemente también tenga muchos cultivos. Acá está el mercadito, las tiendas, parece que no sé si se están abriendo, cerrando, la verdad que no sé decirles. A ver dónde estará la terminal, Lisana, ¿tenés en el mapa? La verdad que no veo ningún bus. Vamos a ver ahora dónde podemos comer entonces, saliendo acá al mercado. Mira qué lindo. ¿A cuánto están, amor? Una cosa que notamos con Lisana es la diversidad de culturas que hay en este lugar. Hay personas de todo tipo de descendencia. ¿Cómo? ¿Ahí adentro? Novelos Bus Terminal. Sí, debe ser acá. Acá la estación de autobuses de la ciudad. Mirá qué diferente que es, che. Acá, mirá. Acá están todos los buses. Western Bus Schedule. Acá. Acá vamos a preguntar. Acá vamos a entrar a otro mercado que a veces, tal vez acá tengan comida para que podamos almorzar. Y dice no gambling, no drinking, no smoking, no riding. Shares must be
worn when entering the market. Tienen aquí todas esas cocinas. ¿Cómo? Ah, ¿hay cocina ahí? Sí, todo. ¿Habla español? Sí, hablo español. Ah, qué bueno, hermano. Bueno, Mejor. Ahí es, todas esas cocinas de gente latina. Todo es cocina de gente latina. Sí, así es. ¿Venderán un rice and beans ahí? Cabal. Lo ¿Sí? vas a conseguir. Rice and beans, tal vez con pescado, o true pork, Ah, and chicken. ¿Tú eres de aquí, hermano? Yo soy criado acá, pero original soy hondureño. Ah, Sí. ¿tú hablas también el inglés criollo? Criollo, ya. ¿Sí? Ahí está, criollo tuyo. ¿Puedes solo hablarme un poquito para ver cómo suena? Un poquitito. Alright, Can you speak just a little bit? like what I say, what you doing, how you're doing, I like just like similar to American English. Yeah, Yes, just similar. I understand 100% what you say. Yeah, but Yes. it's similar because when you go to school, that's what they teach you, the American English. The American English, Yeah, but but on the then- street you speak Creole English Yes, Creole, two of them. too. Yeah, the two language. And you also speak Spanish. I also speak Spanish and the language one I call Garifuna. Which one? Garifuna. Garifuna. The Garifuna is from Honduras. Ah, Yeah, so you probably- speak, you are polyglot. For language. Wow, man. Thank you. What's your Yes, name? Man. My name is Albert. Albert, thanks so Yeah. much. Have a great So day, you, okay? You have a channel? Yes, Mateo and Lisana. You read it down for me in the kitchen. I will pass. I do it. I do it. Good. Thank you. Popsicle, man. What's that? Homemade popsicle. What's that? It's popsicle, homemade popsicle. Belize popsicle. But made with milk? Yeah. I'm intolerant to milk. Oh, you can't drink leche. ¿Leche? Yeah. Ah, no puedo. Disculpa, amigo. Gracias. Bueno, vamos entonces a seguir por acá. Vamos a ver si conseguimos un rice and beans, que es la comida típica. El Oh, primero. ¿el primero? Sí. ¿Ese es bueno? Sí. ¿Muy bueno? Dos comidas, ¿sí? ¿Sí? Alright. Opa. Bueno, vamos acá, mirá, ahí está. Belizean Kitchen. La gente escucha y ya te Ya recomienda. te ayuda. La gente acá es bastante abierta y simpática. Bueno, vamos a probar. Buen día, permiso. ¿Se puede pasar? Con permiso. ¿Dónde nos sentamos? ¿Acá? Donde quiera. Donde quieramos. Bueno. Nos dijeron que acá está la comida más rica de Belice, ¿verdad? Acá llegaron nuestros platos de comida. Típicos acá de Belice, que es el arroz con beans hecho en el aceite de coco, de palmera de coco, que lo producen acá en el país. Pollo, chicken y una ensaladita básica. Lo más interesante para mí es que el país solo tiene apenas 400.000 habitantes. Y yo vengo de un país chiquito, 1.300.000, pero la capital tiene 400.000. Entonces, la ciudad de aquí debe tener menos de 400.000. Entonces, todo como chiquitos. Claro, todo el mundo se conoce como en Estonia, Lisana. Indirectamente sí. Probá a ver si te gusta el rice and beans. Comida sana y Ujú. potente. Rico, ¿no? Buen provecho. Bueno, terminamos de comer, ahora vamos agarrando la avenida principal para que podamos llegar al centro de la ciudad. Y la comida nos costó 21 dólares beliceños, que es la moneda de acá, que más o menos sería 10 dólares americanos. Sí. Porque un dólar americano son 2 dólares beliceños. Todo divides la mitad, pues. Exactamente. Sí. Y una cosa que nos llamó la atención con Lisana fue que, miren, les muestro. Fíjense, estos son 5 dólares beliceños, ¿no? Todos llevan la cara de la reina de Inglaterra. Porque este país ya fue una colonia inglesa, se independizó, hoy es un país independiente, pero siguen teniendo una representación del rey de Inglaterra solo como figura, digamos, representativa en el país. Porque, digamos, Belice sigue siendo un país de la Commonwealth, como es, por ejemplo, Nueva Zelanda y Australia. Entonces tienen todavía esa conexión con el rey de Inglaterra. Pero el país ya no tiene más nada que ver, es independiente. Sí. Y el país tiene mucha mezcla de indígena maya, porque hay murales maya, Sí, había asentamientos. hay cosas históricas de maya, hay afrocaribeños, Sí. también los colonias europeos que llegaron. Chinos, vimos también. Menonitas, hay comunidades menonitas. Y no sé, hay... ¿Qué más? Descendientes de hondureños, de salvadoreños, Guatemala, de Guatemala, México. México.
Una diversidad cultural impresionante hay acá. Miren dónde llegamos aquí, a City Hall, que sería la casa de gobierno. Mira cómo gira, mira. Ajá. 32 grados. 32 grados hace. ¿Sentís mucho calor, mi amor? Sí, la verdad que sí. Es bastante caloroso y húmedo. Algunos locales nos dijeron que acá, como es tan chiquito el lugar, tiene 70.000 habitantes, te puedes encontrar con el gobernador de la ciudad, comer en el mismo restaurante, charlar con él. Es como que medio como Estonia, Lizana, ¿eh? En Estonia también puedes encontrarte el primer ministro andando caminando. Exacto. Y acá adelante es el famoso Swing Bridge. Es un puente muy famoso y turístico acá de la ciudad, porque lo trajeron desde Inglaterra, que fue un regalo de la corona inglesa. Lo trajeron armado. Entonces imagínate en esa época traer un barco de eso armado, Lizana. ¿Cómo habrán hecho? Lo pusieron arriba de 2 tortugas y lo trajeron nadando. Justamente. Y acá queda el puente, y es como un punto, una parada turística acá en la ciudad. Hay gente que anda con el paraguas para protegerse del sol porque es bastante fuerte. Mira, acá estamos pasando arriba del Swing Bridge. Qué locura, che. Y acá es el río que parte la ciudad en el medio. Y la gente viene, pesca, viene de mar abierto, entra, deja sus pescados. Hay un mercado local de pescado, pero con Lizana no lo pudimos ver porque nos despertamos muy tarde. Había que ir más temprano. Ah, mirá. Lizana, mirá lo que acabo de ver del otro lado, del puente. Vamos hacia el otro lado. Mira esto, qué curioso. En el medio de la calle pusieron como una... Ay, En el medio de la calle. estamos parados. Pusieron como una casita para que seguramente el guardia de tránsito se pare ahí, ¿será? ¿Será? Mirá vos. Claro. No sé bien qué será. Vamos a ver de este lado porque vi que había como varios barquitos. Acá están. Todos los barquitos pesqueros, ¿ves? Que llegan de mar abierto y entran al río. Ahí están saliendo, mirá. Ajá. Qué lindo. Con el calor que hace me da unas ganas de tirarme esta agua. Pero ¿sabías que el país es turístico más por el buceo y los cayos? No sabía. O sea, el país es 60% verde. Y si quieres ver, hay jaguares, hay tucanes. Pero esa es la selva, pero lo que vamos a hacer el otro día es ir a los cayos. Y hay un hoyo también, re famoso, ¿no? Hoyo azul. A mí me encantan los hoyos. Ya sé. A ver si lo vemos. ¿Cómo sabes? Siempre me hablaste de los hoyos. Bueno. Hay mucho buceo. Típicamente un turista no viene a ver el centro, Claro. pero nosotros sí. Miren esta construcción, qué diferente, rara que uno puede ver acá en esta ciudad. Dice The Insurance Center. Insurance creo que sería ¿Seguro? el seguro social probablemente. Pero lo que me llama la atención es, a veces la miro y me recuerda un poco Inglaterra, Estados Unidos, pero por otro lado me hace acordar esas construcciones afrocaribeñas que son de madera. Pero los ladrillitos esos que tienen en el medio se ve mucho Inglaterra eso. Y esas 2 columnas gigantes también, como en el medio de la ciudad metieron una terrible obra de estas que vos ni te la imaginás que la vas a ver. Y J. Richard Fontaine. Los nombres también son todos re ingleses. Mirá vos, interesante. Caminar acá, la verdad, bien tranquilo. No pasa nada. Seguro, ¿no, mi amor? Sí. Sí, y la gente también es muy amable. Muy piola. Acá tenemos una casita de madera toda reformada con gente que vende souvenirs de artesanía, que ahora lo vamos a ir a ver. Pero miren lo que es esta casa gigante Fantástico. de madera. Esta es un poco de madera pero mezclada con cemento, parece, ¿eh? Pero está completamente destruida y parece abandonada. Hubo muchas casas que nos dijeron acá que se destruyeron por el huracán que hubo, que arrasó con la ciudad. Y bueno, yo creo que debe haber algunas que habrán quedado así y los dueños no la habrán podido reparar más. Pero imagínense lo linda que quedaría si la arreglarían. Sí. Sería una casa hermosa. Yo hoy vi salón de belleza, salón de uñas, pero todo el techo estaba dentro de la casa, entonces seguramente ya no. Ya... O sea, se lo llevó el huracán. Bueno, vamos a buscar nuestro Vamos a buscar nuestro recuerdo, Lizana. Ya que es un nuevo país. Tenemos tradición de cada nuevo país. Buscar un recuerdito. Ah, mira. Thank you, my friend. All right. Wow. What's that? Ah, mira. ¿Vos sabés lo que es esto, Lizana? Esto es así. Vos Sí. pones una piedrita y Sí. haces así. Sí. Hay un poco de todo. Sí. Hay vasitos también, mira.
de tequila. A mí me gustó la bandera. Sí, Yo por eso. yo me llevaría la bandera, Lisana. Pero estoy buscando algo. Algo más Belice, Ah, Mateo. ¿Qué? You better believe it. Como believe Ah, it. you better believe it. We got magnets in them. Ah, magnets here. Wonderful. Che, a mí me gusta la bandera, Lisana. Este, por ejemplo. Ujú. Mira, esto es lo que estamos hablando. Hay templos y pirámides mayas. Ahí compramos esta. Es como esos para poner en la ropa, pero lo vamos a poner así nomás. Tiene la bandera y dice Belice. Adivinen cuánto nos costó. $5 americanos. $10 beliceños. La verdad que el país es bastante caro. Por ejemplo, el barco para ir a Los Cayos, ida y vuelta son $50 cada uno. Sí, No es que hay como un barco y te vas así, baratito y vienes. es El verdad. hospedaje, ¿cuánto es la noche? Y como $80 la noche. Entonces como que bastante elevados los costos. Sí, es un país caro. Pero bueno, uno viene a conocer y tiene que pagar lo que paga. Exactamente. Y así caminando en un calor de 50 grados llegamos a las letras de Belice, que quedan ahí nomás al lado del faro, del lighthouse, como le dicen acá. Miren qué lindas letras que hay acá para sacarse la foto y aguantar el calorcinio que hace. Porque está fuerte, el sol. Una cosa que me sorprendió es que no hay una única persona acá, un único turista, fíjese. No hay absolutamente nadie sacándose fotos acá ni haciendo turismo. Me pregunto por qué, porque para mí es curioso todo esto. Yo vi todo el mundo yendo a Los Cayos. Claro, Así que ahí hay desmadre. ahí hay desmadre. Hay que Ahí. ir a ver qué hay, qué hacen ahí. Exactamente. Y si no es mucho trabajo, gente, miren, Lisanita se quemó toda la raya para hacer el video. Suscríbanse al canal. Suscríbanse si es gratis. Aparte, todos los que se suscriban hoy se ganan un besito de Lisanita Sí. en el cachete. 1, 2, 3. ¡Mua! ¿Viste? Fíjense, todo Belice está rodeado de mar Caribe. ¿Subiste, mi amor? Pero nos dijeron que acá no es posible bañarse. Como que no es muy... No sé, no es muy bonito bañarse acá y la verdad que no se ve así el agua. Se ve bien oscuro. Exacto, cristalina como nosotros estamos acostumbrados a ver cuando vamos al mar Caribe. Pero allá, sí. Claro, pero más para allá ya sí se ve, es verdad, saliendo un Capaz poco se acá. junta como sargazo, como se- Puede ser, porque está como cerrado acá, está Sí. como en una bahía. Se fue el sol, me siento nueva. ¿Viste? Ay, gracias a Dios. Ah, es terrible el sol acá. Acá nos metimos dentro de la lighthouse y lo hicieron en memoria, ¿eh? Me corrigió Lisana, ¿cómo se dice? Faro. Del faro. Y lo hicieron en memoria de don Henry Edward. Mirá, era de Buckingham, England. Lo único que sé que cuando se va el sol es un alivio total. Sigamos, Lisana, que esto recién empieza. Espera un poquito. Encontramos un cafecito acá abierto. Vamos a ver si venden un ice coffee o algo así, porque tenemos un calor terrible. Hasta las baterías se me están recalentando de la cámara. En cualquier momento se me va a apagar. Hello, sir. ¿Café? Close, cafe close. Oh. Only hotel is open. Everything is closed right now. People that are gone for holiday come back next month. Radisson? Ah, right now it's like a holiday time. Yeah. September. September. But we have a Radisson. Radisson Hotel. Yes. We got another one, Chicken Guard, another side. Yes, Yeah. they is open. Open, yeah. Okay. Thank you, sir. you. Thank you so much. Have a great day. God bless you. Ya dos lugares que están cerrados. Septiembre es vacación y todo cierra. Wow. O sea, estamos en temporada baja. ¿Sabes por qué, mi amor? Porque es la temporada de los huracanes. Claro. Y la gente, los turistas, los americanos, los europeos no quieren venir en esta fecha acá porque tienen miedo Sí. que venga un huracán. Entonces, pero les vamos a dejar una tip con Lisana re importante. En esta fecha todo vale la mitad del precio. O sea, vos podés encontrar hoteles muy buenos por mucho más bajo costo por los huracanes. Pero si ahora es 80, lo que debe ser. Más de 120, 150 a la Igual, noche. ¿viste Los Cayos? Sí. Por lo que vi en internet, debe haber hosteles y eso, porque ahí va mucho extranjero. No sé, mi amor. Bueno, hay que ver. Hay que investigar. En el próximo les contamos. Exacto. Pero vamos a ver si esto está abierto, que tenía luces. Vamos. Miren dónde estamos.
Es el único lugar abierto que encontramos, un hotel de lujo parece, pero tienen café con hielo para refrescar, entonces bueno, nos metimos. Y tienen aire acondicionado acá, que es lo más importante. Así que vamos a refrescar un rato y después seguimos. Nos refrescamos y ahora... También con lo que costó el café, ¿Qué? $10 2 cafés si no te refrescás, Lisana. Y ahora vinimos a caminar otra vez. Ajá. Encontramos un parque. Se llama Battlefield Park, Parque de la Batalla. Hay una estatua acá de George Cattle Price. ¿Quién fue este señor? Ah, mirá, él fue el que luchó contra la independencia y la transición de Belice. Y fue el primer Prime Minister, el primer ministro de Belice, mirá. Le hicieron una estatua acá en el medio de la plaza. Ahí el marco para sacarte una foto, Lisana. Miren lo que es esta casa, qué locura. Yo no sé si se podrá visitar o qué es lo que es. A ver si tiene algún nombre. Vamos a pasar rápido por acá. Ah, mirá, acá dice. Ahí está, The Clock Tower, la torre del reloj. Fue construida en 1924. ¿Será que se podrá visitar este lugar tan emblemático? Bueno, la policía nos estaba informando. This is the same building, but this is the one that get burned down. See here, this is when it burned down from back in the day. Se prendió todo fuego y esta así quedó hoy. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Have a great day. No, la policía no nos dejó subir porque dijo que ahí es la sala de la corte y alguien está siendo juzgado en este momento. O sea, no se puede entrar. No es un lugar turístico, sino que realmente funciona ahí la justicia, la corte del país. Mirá, Lisana, toda la corte acá, ¿ves? La corte de Belice. Ya caminamos un montón por la ciudad hoy con Lisana y la verdad que me llama la atención otra cosa. Estamos en la ciudad más importante del país, en el polo económico de Belice, y no ves un edificio. No hay edificios. O sea, lo más alto que hay es esta casa, por ejemplo, que tiene 2 pisos, pero no hay. Y miren ahí, qué loco, un templo hindú. Porque también nos dijeron que hay una gran población de hindúes viviendo acá. Y mirá, tienen su propio templo. Ayer en la noche comimos comida hindú, estaba más cerca, estaba Sí. muy rico. El cocinero era hindú y la comida estaba espectacular. Sí. Espectacular. Mira la escuela. Wesley Lower School. Los La chicos, primaria. la primaria, los chicos son alfabetizados todo en inglés americano, norteamericano. Y acá una iglesia católica. Los templos, las iglesias, las catedrales, lo que sea, está todo cerca uno del otro. Aparentemente, Ya viene una catedral bien. la catedral. Acá las personas conviven en paz y armonía, por más que hay diferentes culturas. Ahora, miren esto, qué locura. La catedral Saint John's, San Juan sería. Pero lo que llama la atención es cómo la hicieron, porque esto va totalmente en contra del tipo de arquitectura que hay acá en el país. Esto es totalmente inglés, diría. Todo con ladrillito a vista, marrones, y es uno de las paradas, digamos, turísticas acá de Belice. Llama mucho la atención también cómo la construyeron, parece como un castillito arriba. Muy, muy curioso. Church Visitors, se puede visitar también si uno quiere. Y acá, mira, adelante tiene el horario de funcionamiento y todo, y cuándo están las misas. Para funerales, bautismos, casamientos, aniversarios y memoriales. Bueno, nos pasó algo curioso ahora. Estábamos volviendo ya para donde hoy almorzamos, en el mercado, para ir a tomar un autobús y volver al hotel. Y estábamos volviendo por la calle equivocada y nos paró un policía y nos dijo, ¿dónde van? Y yo le decía, estamos volviendo al mercado. Me dice, no, por esta calle no hay que meterse, me dijo. Porque acá les pueden robar, dijo. Tienen que ir por la otra calle, vengan que los acompaño. Un señor así como un policía, así como ven vestido ahí atrás. Y dijo, ustedes siempre que estén en duda, hablen con un policía que nosotros acá los vamos a ayudar a los turistas. Y tal cual, nos acompañó hasta la esquina, nos trajo a la calle correcta y nos dijo, de acá sí pueden ir derecho, de acá sí es seguro. Así que el policía re atento, cuidando a los turistas acá, O sea, no nos dijo que es peligroso, como que nos puede pasar algo terrible,
Pero sí hay algunos asaltos pequeños, robos de teléfono, cámara o cosas así, que hay que tener cuidado. En esa calle. En esta acá dijo que no. Sí, era una calle vacía. Claro, pero bueno, por suerte está todo bien. Así que vamos a ver si ahora volvemos bien en el camino correcto. Bueno, y acá donde empezó todo, vamos terminando este video. La verdad, si tengo que decir mis consideraciones finales de Belice, puedo decir que es un país exótico. Me recuerda cuando fuimos a Kuwait, cuando fuimos a Gibraltar también. Son países pequeños que uno nunca sabe lo que va a ver o encontrar, porque normalmente son como muy... como que uno no tiene mucho conocimiento. Es como un poco así... Desconocido. Desconocido, exactamente. Así que yo creo que vale la pena venir para vivir una experiencia diferente de lo que yo llamo ir a un país o a una ciudad cliché, que ya está por todos lados y se sabe mucho, para tener realmente una experiencia más aventurera y exótica. Así que por acá vamos terminando. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, dejen un comentario de algo que les llamó la atención. Y si todo sale bien y Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.